Espíritu Santo no es una persona, ¿bien? Pero obviamente habíamos estado hablando de que hay algunos y algunos, incluso algunas otras doctrinas, sí, que se han encargado de negar, y así es como lo enseñan, bien, en sus congregaciones, bien, algo totalmente equivocado de lo que es la persona del Espíritu Santo. Bien, esta noche nuestro hermano había puesto como ejemplo, si nosotros habláramos de qué características tiene una persona, bien, obviamente él enumeró, vamos a recordarlas, sí, mis hermanos, él enumeró ciertas características, entre ellas obviamente, ¿una persona es inteligente? ¿Sí o no? Sí. Amén, amén. Ok, ¿una persona tiene emociones? Amén. Amén. ¿Una persona tiene voluntad propia? Amén. ¿Una persona tiene deseos? Amén. ¿Sí, amén? Ok, amén. ¿Una persona tiene conocimiento? ¿Una persona tiene opinión? Bueno, y obviamente estas características, y algo muy curioso, sí, son 7, sí, de las cuales obviamente podríamos mencionar muchas otras, pero yo creo que dentro de estas 7 son de las que el Señor se ha valido para poder explicarnos, bien, y como nos lo explicaron, ¿sí? Cómo es la persona del Espíritu Santo. Y obviamente estuvimos viendo acerca de la inteligencia del Espíritu Santo. Obviamente nuestro hermano incluso también nos compartió ciertas citas, las cuales hoy también vamos a ir tomando poco a poco, bien, aunque el enfoque de esta noche, mis hermanos, es poder entender, ¿sí?, que el Espíritu Santo, ¿sí?, se muestra a nosotros, bien, en cada una de esas características, bien, para poder incluso tú y yo poder hablar y poder tener bíblicamente, ¿sí?, por qué aquellas doctrinas que se encargan de negar la personalidad, esencia del Espíritu Santo, ¿sí?, cómo es que tú y yo podemos tener el fundamento, las bases para poder encontrar, ¿sí?, e incluso, ¿por qué no decirlo también así?, los errores, ¿sí?, en los cuales en la interpretación de la palabra, ¿sí?, se ha caído en esas doctrinas. Bien, esto es algo que, bueno, en los estudios o los que se dedican a impartir ese tipo de temática, es lo que se conoce como hermenéutica, ¿sí?, que es acerca de la interpretación de ciertos textos. Bien, y muchas veces esa interpretación, ¿sí?, es la que nos lleva también a ciertos errores o diferencias, bien, en nuestras doctrinas. Amén. Bueno, estuvimos hablando, mis hermanos, ¿sí?, analizando cada una de estas cualidades, bien, aunque antes me gustaría hacer un breve paréntesis, bien, y explicar. En este caso quisiera tomar solo tres doctrinas, ¿sí?, que se han encargado de querer negar, ¿sí?, la personalidad del Espíritu Santo. Y pues sin tanta vuelta ni nada, y como dijéramos, directo y como va, ¿sí?, uno de ellos son los testigos de Jehová, ¿sí? Los testigos de Jehová obviamente interpretan, o ellos dicen, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es solo una fuerza activa, la fuerza activa de Dios, ¿sí? Sin embargo, bien, vamos a irlo entendiendo incluso con citas bíblicas, ¿sí?, cómo es que eso obviamente es un error. Bien, la segunda que vamos a ver es también acerca de los mormones. Bien, ¿qué pasa con los mormones? Bueno, ellos simplemente consideran al Espíritu Santo incluso independiente de la deidad. Solamente ven
al Padre y al Hijo, ¿sí?, como parte de la deidad. Pero el Espíritu Santo, ahora sí que como su nombre lo dice y como ellos así lo explican, ¿sí?, ellos solamente lo ven como eso, como un espíritu. Que Dios obviamente tiene un cuerpo glorificado, así como también el Hijo tiene un cuerpo glorificado, pero el Espíritu Santo es solo un espíritu. Así es como ellos lo explican, ¿bien? Pero obviamente pues vamos a ir viendo también eso, en qué se ha fundado, ¿sí?, ese error en cierta doctrina, y que obviamente pues bueno, también sabemos que ellos pues manejan ciertos libros, cierta literatura que recibe el nombre de apócrifa, ¿bien? Al decir apócrifos, es decir, son libros que a través de eruditos que se han dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras lo han llamado así porque no tienen un respaldo o un fundamento, algo que realmente los conecte con los libros anteriores, ¿sí?, con los libros que conocemos tanto del Antiguo Testamento como incluso con el Nuevo, ¿bien? Incluso prácticamente los mormones, estamos hablando, ellos manejan incluso hasta 6 libros más, ¿bien? Y que obviamente están pues fuera del contexto, ¿bien? Que obviamente no nos vamos a meter mucho en el estudio de esos libros, ¿no? O sea, el punto aquí es solamente entender bien en dónde radica el error dentro de la doctrina, y que obviamente, mis hermanos, tanto tú como yo estemos sabidos, pero más que sabidos y más que un conocimiento, mis hermanos, estemos fundamentados en la doctrina que obviamente es bíblica. Vamos a irlo viendo ahorita conforme nos lo fui mostrando incluso también nuestro hermano. Amén. Bueno, hablamos obviamente de la inteligencia, bien. Vamos a ir conforme a esas capacidades o esas características que el Señor nos presentó de una persona. Mencionaba también de la tercera doctrina, y que obviamente es la ya tan conocida católica, bien. Pero bueno, ellos obviamente pues tienen una idea acerca de lo que es el Espíritu Santo, bien, que la verdad, híjole, cuando yo encontré un poquito acerca de la definición que dan, como que la hacen tan compleja, ¿verdad?, para poder definir el Espíritu Santo, ¿sí? Y que obviamente ellos dicen algo muy cierto, ¿sí?, que el Espíritu Santo obviamente también se manifiesta en el bautismo, ¿bien? Pero lo que no dicen, ¿verdad?, y obviamente donde radica el error, ¿sí?, es que el Espíritu Santo a ti y a mí viene cuando nosotros creemos al Evangelio, ¿sí? Y ellos obviamente aseguran que es solamente a través del bautismo, y como ellos bautizan a los bebés desde chiquitos, pues para ellos casi pues todos tienen el Espíritu Santo, ¿bien? Pero bueno, ahorita eso es algo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿bien? Perdón. Hablemos obviamente de esa personalidad de nuestro Espíritu Santo, ¿sí?, de nuestro Dios y grande Espíritu Santo. Bien. Y hablamos de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, encontramos varias definiciones, pero entre las que, más bien la más acercada y que en algún momento sentí que realmente podría identificar o plasmar de lo que el Señor nos quiere hablar, ¿sí?, nos dice que la inteligencia es la capacidad de entender o comprender, de resolver problemas. Es la capacidad o habilidad y destreza, también proveniente de la experiencia. Bien, mis hermanos, me gustaría, y ahorita vamos a ir poco a poco con esas citas. Bien, vayamos, mis hermanos, y empecemos
versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. ¿Amén? Sí, ¿todos amén? Ok, pues entonces nos ponemos de pie, mis hermanos, en reverencia, porque es nuestro amado Dios hablándonos en su bendita palabra. Amén. Y dice la bendita palabra, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, todos, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. amén. Otra vez todos juntos. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ok, gracias, mis hermanos. Tomemos así. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y algo curioso aquí. El Espíritu y la palabra está escrita en mayúscula. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, sabemos que siempre cuando una palabra se escribe en mayúscula, ¿sí?, ¿se está refiriendo a quién? No. ¿A quién se está refiriendo? A Dios, al Altísimo Dios, ¿sí? Y si estamos diciendo aquí que Dios nos las revela por el Espíritu, ¿sí?, y luego dice, porque el Espíritu, nuevamente lo vuelve a escribir con mayúscula, ¿sí?, el autor de la carta a los Corintios, y dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Obviamente, mis hermanos, sí, cuando dice que todo lo escudriña, sí, vamos a entender qué es escudriñar. Escudriñar, mis hermanos, es examinar, observar, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. ¿Sí? Ahora, obviamente, con esto entendemos que para que entonces tú y yo podamos examinar algo, se necesita ¿qué? Ser inteligente. ¿Cierto? Obviamente, esto nos muestra la personalidad del Espíritu Santo. Pero ahora, tomemos un poquito de esto que yo les mencionaba. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza, yo preguntaría primero, ¿mi fuerza es inteligente? ¿Tu fuerza es inteligente? Yo no. ¿No? ¿Seguros? Exactamente, no. Es mi inteligencia la que va a determinar cómo aplicar cierta fuerza. ¿Amén? Ok. Esto obviamente para entender, ¿sí?, si la cita, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo en este momento, si el Espíritu Santo, ¿sí?, fuera una fuerza, ¿cómo diría entonces la cita? Mis hermanos, bien, veríamos lo siguiente, bien. Diría que el Espíritu, dice aquí, pero Dios nos las revela, ¿sí?, a nosotros, ¿sí? ¿Por quién? Dice, no, diría por su fuerza. Pero ahora, para enfocar en el punto de la fuerza, ¿sí?, lo diría entonces de esta manera, que el Espíritu, mediante la inteligencia de Dios, todo lo escudriña.
Eso es lo que debería de decir entonces. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Algunos van a llegar así como de que no entiendo. Si Bien. solo fuera una fuerza. Exactamente. O sea, es decir, cambiaríamos la palabra espíritu, ¿sí? O bien el sentido de que el espíritu todo lo escudriña, ¿verdad? Porque estamos hablando de la característica de la inteligencia, ¿sí? Si el Espíritu Santo fuera una fuerza, entonces el versículo diría así: que el Espíritu, mediante la inteligencia de Dios, todo lo escudriña. Y ahí entonces nos estaríamos dando cuenta que el Espíritu no es el que escudriña, sino la inteligencia de Dios. Amén. Ok. Ahora, por tanto, mis hermanos, entendemos que el Espíritu Santo posee inteligencia propia, ¿sí? Y obviamente también nos preguntaríamos algo, como ya pasando a la segunda característica, ¿sí? ¿Una persona tiene emociones? Ok, ¿el Espíritu Santo también las tiene? Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Qué es una emoción? El resultado de un sentimiento. Vamos a hay algo de ahí en eso, sí, aunque una cosa es un sentimiento y otra cosa es una emoción. ¿Bien? Algo que mueve mi corazón, pero más bien sería un sentimiento. ¿Bien? Pero bueno, sí, hay algo de eso, sí, porque van ligadas, ¿bien? Pero bueno, vamos a entenderlo. Miren, una emoción es una alteración del ánimo, ¿sí? Intenso y pasajero, agradable o penoso, que va acompañado, mis hermanos, de cierta conmoción somática. ¿Qué es una conmoción somática? Porque también hay como que mucha tecnicismo, ¿sí? Va acompañado, sí, de lo que tú y yo enfocamos en nuestra mente, ¿sí? Exactamente, de cómo tú y yo aprendemos a ver las cosas, ¿sí? Eso es una emoción. Obviamente una emoción es algo que tú y yo la dirigimos con nuestra mente, ¿sí? Muchas veces tú y yo, voy a poner el ejemplo para entenderlo, ¿sí? Yo me estoy imaginando, ¿verdad?, que mi hermano, ¿verdad?, está enojado conmigo, pero yo me lo estoy imaginando, a lo mejor porque no me saludó, y entonces yo empiezo a alimentar esa alteración del ánimo, ¿sí? Y a lo mejor yo me empiezo a sentir triste, ¿sí? Opacado, pero es por algo que yo me estoy, ¿qué?, imaginando. En pocas palabras, en una emoción también tiene que ver nuestra mente, el cómo tú y yo aprendemos a ver las cosas. ¿Bien? Ok. Explico esto para poder entender lo que es de lo que vamos a ver ahorita con el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, vayamos al libro de Efesios. Vayamos al libro de los Efesios. Capítulo 4. Obviamente, aclaro, me estoy apoyando sobre las citas que obviamente también nos dio nuestro hermano, pero ahora lo estamos viendo para poder entender, mis hermanos, cómo es que tú y yo podemos realmente estar convencidos, pero también más que convencidos, estar afianzados, mis hermanos, en que verdaderamente el Espíritu Santo es una persona, como lo mencionábamos en la ocasión anterior. Decir creo, sí puedo creer, pero cuando decimos, a ver, dímelo en tu Biblia, ¿y qué pasa peor aún cuando nos encontramos con personas, como mencionábamos ahorita, de estas religiones? A veces esto es como que, pues quizás eres una persona y usted está en un error, pero muchas veces no tenemos el fundamento para poder discernirlo. Bien, Efesios 4:30, y dice la bendita palabra del Señor:
dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ok, vamos a entender algo. Todo aquello que se entristece también se alegra, ¿cierto? Mis hermanos, esto quiere decir que entonces el Espíritu Santo posee emoción. Y cuando dice no lo contristéis, lo que está diciendo es de que tú y yo no provoquemos tristeza. Como ahorita mencionábamos, una emoción también se debe a ¿qué? ¿Influye qué? ¿Nuestra qué? Nuestra mente. Por tanto, el Espíritu Santo también tiene una mente. Y lo que tú y yo decidimos hacer impacta también en él. Tú y yo podemos provocar esas emociones de tristeza. Pero también entendamos esto: contristar no solo significa sentir tristeza. Otro de los sinónimos, ¿sí?, que en verdad me impactó, ¿sí?, es que contristar también significa limitar. Cuando tú y yo decidimos hacer las cosas por nuestra propia voluntad y pensamiento, ¿sí?, significa que en ese momento estamos limitando al Espíritu Santo en nosotros. Ahora veamos lo siguiente. Así como ahorita lo estamos leyendo, ¿sí?, mis hermanos, quien se entristece también se alegra, y entendemos, mis hermanos, la fuerza de mi cuerpo se alegra o se entristece. No. ¿Sí o no? No. ¿Seguros? ¿Sí? No. Ok. Quiero poner un ejemplo para poder entender cómo es esto de las emociones y qué es lo que pasa con nosotros, ¿sí? Si la fuerza de mi cuerpo, ¿sí?, también tuviera emociones, entonces, ¿qué sería mi fuerza? Otro ser viviendo en mí, pero no sería una propiedad mía. ¿Me ayuda? Pasa por aquí. Es un ejemplo para poder entender a qué se refiere esto de las emociones y la fuerza, ¿sí? Extiende tu brazo aquí, ponlo duro y no permitas que yo lo baje. Duro, ¿ok? Pon duro, ok. Sí podemos ver cómo él está aplicando una fuerza, ¿ok? Ahora, sostén así el brazo, agacha la cabeza, ahí, así, agacha, ahí. Ahora, trata de hacer que yo no te baje el brazo, ¿ok? ¿Bien? Es más fácil, ¿sí?, forzar esto, gracias, ¿sí?, donde él ahora tiene que recurrir a levantarlo más, ¿verdad?, para que no ceda. Bien, ¿esto qué significa, mis hermanos? Nuestra fuerza depende, ¿sí?, de nuestras emociones. Ahora, si el Espíritu Santo fuera una fuerza, ¿sí?, ¿cómo diría entonces el versículo? ¿Sí? Y dice, fíjense, entonces diría: no limiten la fuerza de Dios en vosotros, con la cual Él los levantará el día de la redención. ¿Notamos la diferencia? No limiten la fuerza de Dios. Bien. Hace rato yo les mencionaba que contristar también significa limitar. Bien, pero la parte esencial de entender que el Espíritu Santo no es una fuerza, ¿sí?, está en lo siguiente, cuando dice con la cual, o la fuerza de Dios, ¿sí?, es que Él los levantará el día de la redención. Mis hermanos,
¿Mi Señor me va a levantar con fuerza? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mis hermanos, ¿el Señor nos va a levantar con fuerza? No. ¿Con qué nos va a levantar? Con su espíritu. Es algo muy distinto, mis hermanos. Es algo muy distinto entre decir que es el poder de Dios a decir la fuerza de Dios. Y si nosotros nos metiéramos incluso a escudriñar, mis hermanos, entre el sentido de lo que está diciendo la bendita palabra de Dios, entonces entenderíamos, ¿sí?, por qué pareciera, porque ahorita, de verdad, cuando hice la pregunta, algunos hasta como que, pues sí, ¿no? ¿Que no nos va a levantar con fuerza? Pareciera que es algo parecido, pero no es así. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre hablar del poder y hablar de la fuerza de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Ok. ¿Vamos claros, mis hermanos? Ok. Ahora, vayamos, mis hermanos, ¿sí? Obviamente esto nos invita a observar y vamos a complementar, mis hermanos. Vayamos al libro de Isaías. Que creo que muchos ya lo conocen, este versículo, el capítulo 63, versículo 10. Bien, creo que es uno de los más conocidos y emblemáticos de lo que nos presenta en el Espíritu Santo, que dice, amén. ¿Sí? Ok, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Hubo enojo en el Espíritu. ¿Por qué no dice aquí, hicieron enojar a Dios? Y él fue el que peleó contra ellos. La palabra de Dios es perfecta, mis hermanos. No hay error. Y lo primero que tú y yo tenemos que abrazar es primero esa enseñanza. El Espíritu Santo es el que inspiró la palabra. Y cuando Él a ti y a mí se nos muestra claramente en las Escrituras cómo es Él, podemos darnos cuenta, ¿sí?, que Él no es una cosa, es alguien. Ahora, vayamos, mis hermanos, con este mismo sentido, vayamos al libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. ¿Sí? Vamos a irnos un poquito rapidito para optimizar el tiempo. ¿Sí? Y dice la bendita palabra del Señor, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Y nuevamente, mis hermanos, escrito con mayúsculas. Pero ahora nos está hablando de gozo, justicia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice la justicia de Dios? ¿Realmente de qué nos está hablando? Del perdón y de paz. Ok, vayamos a la siguiente característica, mis hermanos, ¿sí?, que es voluntad propia. ¿Qué significa tener voluntad propia? Significa obviamente tener decisión, tener razón y también motivo para actuar. Eso es lo que significa tener voluntad propia. Ahora, así como ahorita lo vimos en Romanos, mis hermanos, pero ahora vamos al capítulo 8, aquí mismo. Vamos un poquito atrás.
capítulo 8, y leemos del versículo 26 al 27. Y dice la bendita palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí nos está hablando de cómo el Espíritu Santo es que toma la decisión, pero por una razón, y obviamente lo que lo mueve a actuar. Él toma la decisión, ¿sí?, de interceder, pero ¿por qué razón? Porque conoce la voluntad del Padre, y eso es lo que lo motiva a actuar. Lo mismo vimos, ¿sí?, en Isaías 63:10, ¿sí?, donde él toma la decisión de volverse enemigo y pelear contra aquellos que le causaron enojo. Amén. Ahora, vayamos a esto, mis hermanos, ¿sí? En el versículo 27 es el que nos muestra claramente una voluntad independiente, ¿sí? Independiente del Padre, perdón, cuando dice: porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por lo tanto, Él es el que toma la decisión, ¿bien?, y actúa conforme a la voluntad del Padre. Ahora veamos lo siguiente: la fuerza de mi cuerpo toma decisiones, ¿sí o no? No. ¿Sí o no? No. ¿Seguros? Exactamente. Yo soy el que tomo la decisión de aplicar una fuerza, o incluso hasta de detener una fuerza. Amén. Por tanto, nuevamente vemos: el Espíritu Santo no es una fuerza. ¿Bien? Si fuera una fuerza, mis hermanos, el versículo de para rescatarnos a lo que conviene, porque el que escudriña los corazones sabe a dónde dirigirnos según su voluntad. Mis hermanos, si se fijan, se suprimió todo lo demás. ¿Qué fue lo que se suprimió? Lo que vimos en el versículo 26. Vuelvo a repetir, mis hermanos, los agarré volando. Y de igual manera, la fuerza de Dios, estamos hablando en el versículo 26, ¿sí? Y de igual manera, la fuerza de Dios nos ayuda en nuestra debilidad para rescatarnos a lo que conviene, porque el que escudriña los corazones sabe a dónde dirigirnos según su voluntad. ¿Qué fue lo que se suprimió, mis hermanos? La intercesión, mis hermanos. ¿Por qué? Pues porque Él no toma decisiones. La fuerza no toma decisiones. Y vemos entonces cómo a través de la palabra y a través solamente de hablar, mis hermanos, que el Espíritu Santo solamente fuera una fuerza, ¿sí?, la palabra de Dios queda sin sentido, queda totalmente incompleta. Bien, vayamos ahora, mis hermanos, a la siguiente característica.
Obviamente lo he explicado así, mis hermanos, y déjame decirte algo. Tomé el versículo así, ¿sí? O la explicación, ¿sí? Porque las veces que me ha tocado, incluso encontrarme con testigos de Jehová, así es como te lo dice, ¿no? Que es la fuerza de Dios la que te sostiene, la que nos sostiene. Suprimen el nombre del Espíritu Santo, que también eso es algo que vamos a ver, como también es un error, ¿sí? Suprimir el nombre, porque el nombre también tiene un propósito dentro de la palabra de Dios, y suprimir el nombre, ¿sí? Es suprimir, mis hermanos, la parte sublime de Dios mismo, y es negar a Dios prácticamente. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vayamos a la siguiente característica, que es deseos, ¿sí? ¿Qué es un deseo? Algo que se quiere. ¿Algo que qué? Que se quiere. Algo que se quiere. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué es un deseo? Algo que se anhela. Bien. ¿Qué más? Algo que se necesita. Ok. Bueno. Un deseo es anhelar algo con vehemencia, conocimiento, posesión o disfrute de algo, o anhelar que deje de acontecer algún suceso. ¿Sí? Eso es un deseo. Ok. Ahora, mis hermanos, vayamos al libro de Santiago. Si ustedes no lo hagan con fuerza para que no contagien a los demás, mis hermanos. Ok. Ok, Santiago 4:5. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Amén. Ok. No, sí, de verdad sí te sugeriría fueras tomando nota para que obviamente sepamos incluso realmente en qué parte. Recordemos que en el caso de estas otras religiones, aún a ellos también nuestro Señor los quiere sacar de ahí. Bien. Santiago capítulo 4, versículo 5. Bien, y dice la bendita palabra del Señor: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nuevamente, Espíritu escrito con mayúscula. Ok, nuevamente repetimos, mis hermanos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo tiene deseos. Bien, ahora, podemos ver, mis hermanos, que el Espíritu Santo de Dios es quien nos anhela celosamente. Es decir, desea que seamos solo para Él. Y también, mis hermanos, en 1 Corintios 12:11. Bien, bueno, voy de rápido para que podamos ir avanzando. 12:11, que nos dice, ¿verdad? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? En pocas palabras, es el deseo del Espíritu Santo, ¿sí? Fue su deseo el que trajo a ti y a mí un don, un regalo. ¿Amén? ¿Cuál fue? No lo sé. Él es quien te tiene que revelar tu don, tu regalo, ¿sí? Y obviamente sabemos que ese don es el que Él usa, el Espíritu Santo, ¿sí? Para manifestar la gracia de Dios,
¿sí? La paz de Dios, el amor de Dios en ti para con el mundo. Amén. Ok, bueno. Entonces entendemos, mis hermanos. Es el Espíritu Santo quien decide qué dar a quién. Y podemos ver, mis hermanos, que una persona obviamente toma la decisión, y es la decisión que se toma es apoyada por un deseo. Él tomó la decisión de poner en ti y en mí un cierto don, porque Él tiene un deseo de usarte como Él sabe. Eso es lo que a Él lo mueve. Él tomó esa decisión. En ningún momento dice, ¿verdad?, que Él tuvo que consultar al Padre, ¿sí?, para entonces decir, ¿qué le doy a Armando? ¿Cómo lo quieres usar? ¿O sí? ¿Dice la palabra eso? No. Él tomó la decisión. ¿Pero por qué? Por lo que vimos ya anteriormente. Bien, Él es el que escudriña aún hasta lo más íntimo y profundo de Dios. Y al conocerlo, ¿verdad?, Él dice, no, ya sé cómo quiere usar a Gustavo. Así que este es el don que voy a tener. Yo ya sé cómo quiere usar a Concepción. No. Ahí, ese es el don que voy a tener. Él ya lo sabe. Por eso es que Él decide, bien. Y Él también obviamente te creó a ti y a mí. Y si Él habita en nosotros, Él conoce también lo más íntimo, tanto tuyo como mío. Por tanto, también sabe por qué ese don. ¿Amén? Ok. Ok. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Mi fuerza tiene deseos? No. ¿Seguro? Sí, exactamente. Mi fuerza no tiene deseos. Son mis deseos, ¿sí?, los que dirigen mi fuerza hacia lo que yo quiero lograr. Amén. Por tanto, nuevamente esto queda totalmente claro, que el Espíritu Santo no es una fuerza. Bien, ahora, si nuevamente decía, si el Espíritu Santo fuera una fuerza, entonces el versículo diría, la fuerza que Él ha puesto en nosotros nos somete exigidamente. Eso es lo que diría la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso? Por lo que mencionamos, la fuerza no tiene emociones, por lo tanto no puede tener una mente. La fuerza simplemente se aplica en fuerza, en exigencia. Puede ser una fuerza suave, pero no deja de ser exigencia. Amén. Ok. Bueno, nuevamente ponemos el ejemplo. Tú y yo sabemos, por ejemplo, a lo mejor estás armando o desarmando un artículo, el que mejor ahorita venga a tu mente. Bien. Pero tú sabes que si tú aplicas una fuerza, ¿verdad?, excesiva hacia un tornillo, ¿qué es lo que ocurre? Se barre o termina rompiendo hasta la pieza, ¿cierto? Ok. El que tú apliques una fuerza suave o aún excesiva, ¿sí?, es algo que se exige en ese momento. Porque lo que tú quieres es unir esas piezas. Amén. Por tanto, es algo que se exige, es algo que se tiene que hacer. Amén. Espero que más o menos con este ejemplo nos quede claro por qué la expresión del versículo quedaría así. Bien, que diríamos, la fuerza que Él ha puesto en nosotros nos somete exigidamente.
Ya no es tanto que nos anhele celosamente. Y ahí sí, entonces, esos celos, ¿verdad?, se volverían como unos celos humanos, unos celos carnales, ¿verdad? Como los que muchos viven. ¿Del por qué miras para allá? ¿De a dónde vas? ¿Por qué no me hablaste? ¿Dónde estabas metido? ¿Dónde estabas metida? Y Dios no cela así. Dios no cela así. Amén. ¿Amén? Amén. Así como que, bueno, cualquier cosa parecida con la realidad es mera coincidencia. Ok, vamos al siguiente, que es conocimiento. Una persona tiene conocimientos. ¿Y qué es un conocimiento? Obviamente es la acción y el efecto de conocer. Bien, pero ¿qué es un conocimiento? ¿Qué es? Saber, ¿ok? ¿Qué más? Es algo adquirido, mis hermanos, adquirido mediante dos fuentes. ¿Sí? La información o la experiencia. Eso es un conocimiento. Esto es algo que tú y yo adquirimos de esa manera, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a 1 Corintios, mis hermanos, 2:11, regresemos a ese capítulo y el versículo, ¿verdad? En 2:11, donde nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y fíjense algo importante, ¿sí?